Bueno, y estamos iniciando, como decimos, este 7 p.m. en este día miércoles, un día particularmente importante desde el punto de vista político, porque hoy en el Senado de la Nación juraron los senadores que resultaron electos el pasado 22 de octubre. Y entre ellos, se dio esta situación que creo que nunca antes se había dado, que tres expresidentes de la nación se juren como senadores, en este caso nacionales, el mismo día. Y tendrán que esperar hasta el día 10 de diciembre para incorporarse al cuerpo legislativo, pero hoy tomaron juramento. Y son tres expresidentes. Y la verdad es que cuando uno mira un poco la historia, y esto ya lo hablamos muchas veces, pero desde acá, desde 7 p.m., pero tenemos obligadamente que seguir hablando de esto. El Senado de la Nación tiene la categoría de honorable. Tiene la categoría de honorable. ¿Por qué? Porque siempre, desde el comienzo de nuestra patria, desde el año 1810 en adelante, y a lo largo de lo que fueron todos los años del siglo XIX y posteriormente en el siglo XX, los primeros años del siglo XX hasta el año 1930, que es cuando se produce el primer golpe militar en el país, el Senado tuvo la característica de albergar a los mejores hombres de la República, aquellos que realmente tenían merecidas razones para ser considerados honorables. Yo en más de una oportunidad le hablé del Elpidio González, más de una oportunidad le hablé de un Lisandro de la Torre, más de alguna vez le hablé de lo que fue Domingo Faustino Sarmiento en el Senado, y tantos otros memorables hombres que le dieron realmente el sustento de honorable al Senado. Hoy, yo decía, hoy al mediodía, comentaba y decía que seguramente todos estos prohombres, estos grandes hombres de la historia argentina, desde el lugar que estén, no voy a decir que se deben estar revolcando en la tumba, como dicen algunos, sino que digo que seguramente debe ser, desde el lugar en que estén, debe ser un tiempo muy triste, ¿no?, para ellos. Porque deben observar y deben pensar que nosotros le dimos el estatus de honorable, y hoy aquello que era honorable, aquello donde llegaban los mejores, hoy se ha convertido en un triste, opaco, lúgubre y tenebroso aguantadero. Un lugar que, como se conoce en la jerga de Lampa, que son los aguantaderos, son esos lugares que están creados para que justamente el delincuente aguante el embate de la fuerza policial, que seguramente vendrá en algún momento a buscarlo y a llevarlo a la cárcel, o a matarlo eventualmente. Son esos lugares tenebrosos, lugares oscuros, lugares en donde es imposible que entre la luz del sol. Es todo lo contrario, tiene que estar en completa oscuridad, en silencio, porque justamente tiene que servir para que el delincuente aguante ahí el embate de la justicia, el embate de la policía. Y el Senado, ese espacio lleno de, que tendría que ser un espacio lleno de luz, porque allí se alberga la esperanza de un país mejor. Se supone que al Senado van lo que algunos llaman los padres de la patria. En la historia de la humanidad, los senados albergaron a los mejores hombres, aquellos que le señalaban el camino a las generaciones venideras. Pasó en Grecia, pasó en Roma. El Senado, el honorable Senado, el lugar donde iban los hombres sabios,
aquellos impecables en su proceder, los que más conocían la realidad, los más solidarios, los más ejemplares. Eso siempre fue el Senado. Y desde hace un tiempo el Senado empezó, al menos en nuestro país, particularmente desde el año 83 en adelante, cuando recuperamos la democracia los argentinos, empezó en un proceso de caída libre, porque pasó de albergar a los mejores hombres a los peores. Y fue en un proceso sistemáticamente imparable, ¿no? Fue lento pero imparable, y vimos cómo año tras año, periodo tras periodo, se incorporaban aquellos tipos, aquellos ciudadanos que no habían hecho ningún mérito para estar ahí. Y sabíamos todos los argentinos que lo hacían porque allí están los fueros que necesitan para no ir a parar con su delincuentosa humanidad a una cárcel. Y el día de hoy, este 29 de noviembre del año 2017, va a quedar en la historia como el día justamente en que tres expresidentes, nada más y nada menos que tres expresidentes, ingresaron a ese Senado, pero solamente con la intención de buscar refugio y escaparle a la ley. Adolfo Rodríguez Sá, el Adolfo, el tristemente célebre presidente por unos cuantos días, aquel que jocosamente dijo, cuando era presidente, que la Argentina se declaraba públicamente en default, que no le íbamos a pagar a nadie. La Asamblea Legislativa lo aplaudió de pie, y todavía hoy seguimos pagando las consecuencias de aquella bravuconada de este puntano imbécil y corrupto que lo llevó a los argentinos a una situación de extrema debilidad como país ante el mundo. Quedamos como un país de chantas, como un país de delincuentes, por la bravuconada de este tipo que estuvo nada más que 2 días o un día en el poder, y luego, cuando vio que la cosa era realmente peliaguda, huyó como la rata que es. Adolfo Rodríguez Sá, el Adolfo, hoy juró como senador. El otro, el delincuente de Carlos Menem. El delincuente de Carlos Menem. Ese tipo que le vendió armas a Ecuador y Croacia. Ese tipo que rifó el país, el tipo que vendió las joyas de la abuela, el tipo que dejó millones de argentinos en la pobreza y sin laburo. El tipo que realmente desguazó el Estado, que le puso fin a los ferrocarriles, que dijo aquella famosa frase, ferrocarril que para, ferrocarril que desaparece. Y así nos dejó una Argentina absolutamente desmembrada. Todo lo que habían hecho los grandes hombres de la Argentina en el siglo XIX, con esa maravillosa red ferroviaria uniendo todo el país, este tipo de un plumazo lo desmembró. Y hoy vemos cómo la mayoría de esos pueblos por donde pasaba el ferrocarril y unía a toda la Argentina hoy son solo pueblos fantasmas. Desguazó YPF, dejó millones de argentinos afuera de la empresa estatal más importante que tenía el país, con el pretexto de que las privatizaciones eran la salvación. Y nos dejó afuera con YPF, dejó afuera el tendal de gente. Nosotros lo vivimos muy cerca nuestro, en nuestra provincia. Y este programa se escucha en el departamento San Martín. Tenemos amigos allí, colegas y vecinos de Tartagal que nos escuchan. Y ellos fueron los que lo vivieron en carne propia, lo que significó esta política nefasta que aplicó este otro corrupto enorme que se llamó Carlos Menem, que llegó prometiendo revolución productiva y salariazo y se terminó aliando con el más liberal de todos los que había en ese momento en la Argentina, que se llamaba Álvaro Alzogaray, aplicando sus políticas.
La de él y la de Bungiborn. Y así no fue con Carlos Menem. Y Carlos Menem hizo miles de actos de corrupción, él y sus funcionarios. Claro que lo de Carlos Menem iba a ser un poroto, iba a ser simplemente un carterista de estación, un pillamoneda, porque después llegaron los expertos en corrupción, el matrimonio más corrupto en la historia de la política argentina. Llegaron Clay Barrow y Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde, llegaron Néstor y Cristina, que son Bonnie and Clyde, exactamente igual, una familia, un matrimonio que se especializó y pergeñó todo para ver cómo podían hacer para delinquir de la peor manera, robarle lo más que pudieran al Estado, a los argentinos, a todos, sin escrúpulos, sin ninguna contemplación, para quedarse ellos con todo, ¿no es cierto?, lo que pudieran y por sobre todas las cosas conseguir impunidad. Y entonces hoy también se incorporó al aguantadero del Senado Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, cuyas causas están siendo ventiladas en este tiempo en diferentes juzgados, tiene que ir a juicio oral. No sé cuántas causas tiene ya para ir a juicio oral. Sin embargo, obtuvo fueros por 6 años, porque el mandato de los senadores dura 6 años, o sea que durante 6 años nadie le va a tocar un pelo a Cristina. Se la podrá juzgar, la podrán condenar, pero del Senado no la saca nadie, a menos que le apliquen el desafuero, la desaforen, pero para que hagan eso es imposible si ahí tiene a la vuelta un montón de cómplices que le van a dar justamente la protección que ella necesita. Por eso digo que hoy, institucionalmente hablando, es un día triste para la República. Y es un día donde seguramente aquellos honorables y magníficos, grandes hombres que tuvo este país, repito, Elpidio González, Lisandro de la Torre, Domingo Faustino Sarmiento, solo por nombrar algunos. En el caso de Lisandro de la Torre le costó la vida a Enzo Bordavere, el senador electo por Santa Fe que jamás logró asumir su banca, porque justamente, ¿no?, si asumía su banca Enzo Bordavere, senador electo por Santa Fe, se sumaba al bloque de Lisandro de la Torre. Y por eso el sicario Ramón Valdés Cora, enviado justamente por la oligarquía, ¿no?, cansado de las denuncias que hacía Lisandro de la Torre allí, de lo que era el pacto Roca-Runciman, las nefastas negociaciones por el negocio de la carne con Inglaterra, lo manda a matar en el Senado y lo contrata al sicario Ramón Valdés Cora. Y Valdés Cora lo quiere matar a De la Torre y se cruza, cuando ve la intención del sicario, se cruza en el medio Enzo Bordavere, el senador electo por Santa Fe, y recibe él los disparos y muere Bordavere. Hombres de esa tamaña magnitud democrática, honorable, en serio, de dar la vida por defender a quien estaba denunciando los grandes negociados. Esos tipos de esa envergadura le dan lugar a estos tipos que lo utilizan simplemente para no ir a la cárcel. El Adolfo, el Charlie, Cristina. Día triste para la República. Aquel honorable Senado de la Nación, hoy convertido simplemente en un aguantadero, en la posibilidad para muchos delincuentes de evitar de esta forma la cárcel. Delincuentes de la talla de Carlos Menem, de Cristina Kirchner, que de honorable no tienen nada, de delincuentes mucho.